Inixlin Yorot, compañeros. Mi nombre es Jazmín Sánchez Pérez, soy especialista ritual en medicina tradicional indígena y bienvenidos a su canal, Herencias de una chamán. Estamos ya en la tercera parte de estos 3 videos acerca de la muerte en Mesoamérica y vamos por fin a prepararnos a montar el altar de Día de Muertos. Antes de empezar con las especificaciones que tiene que llevar el altar y sobre todo qué hacer en el momento del ritual de Día de Muertos, quisiera hablarles un poquito acerca de la muerte para los guerreros y sobre todo para lo que sería la cultura mexica. En los videos anteriores hablamos cómo en este ciclo de vida y muerte, la muerte se vuelve aquello que da la vida, es decir, los individuos mueren, las cosas mueren para poder ser la semilla de vida de otras cosas. Solo la muerte da la vida. También vimos que los ancestros tienen una chamba muy importante para nosotros, porque los ancestros son aquellos que nos dan la fuerza para que podamos cumplir nuestro destino. Y por lo tanto, conectar con ellos en Día de Muertos es muy importante para asegurar que tengamos su bendición y para que ellos puedan obtener más energía para poder ayudarnos de mejor forma. ¿Qué ventajas les dio a los mexicas una relación muy especial con la muerte? Porque quiero recalcarles que no fueron los mexicas los que empezaron este culto a las deidades del norte. Los rituales funerarios, todos los rituales que tienen que ver con el fallecimiento de una persona y sobre todo estos días en donde el rumbo del norte, que es el rumbo de la muerte, entra como una fuerza ya en el año, los mexicas no fueron los primeros, ¿no? Muchas otras culturas mesoamericanas iniciaron todo este culto porque la muerte evidentemente fue uno de los elementos principales a lo largo de las humanidades, a lo largo de cómo los primeros pobladores empezaron a relacionar con estas fuerzas de la naturaleza. Los mexicas, al ser su santo patrono, su dios principal, Huitzilopochtli, dios de la guerra, claramente tenían una relación muy cercana a la muerte, porque no podemos hablar de la guerra sin hablar de muerte. Esta relación tan estrecha que tenían los mexicas con la muerte hizo de estos guerreros los más feroces, los más valientes. Eran muy temidos en los campos de batalla porque no tenían miedo de dejarlo todo en la guerra. Ellos no le temían miedo a morir. ¿De dónde nace esta estrecha relación con la muerte? En varios mitos acerca de la creación del humano, es evidente cómo los mexicas, en específico todas las culturas mesoamericanas, ligan al humano como un ser dependiente del tiempo. Es decir, el tiempo pasa sobre nosotros. Y esto era algo que afligía mucho a todos los gobernantes de Mesoamérica. En específico, Netzahualcóyotl habla mucho del tiempo y de la muerte. Él dice cosas como, el jade se quiebra, las plumas se rompen. Si cosas tan hermosas como el jade, como las plumas, perecen, ¿qué puede esperar uno del humano? Y entonces, desde el día en que nacemos, el humano está destinado a morir. Diríamos en esta canción, cada día se nos pudre algún pedazo. Cada día morimos un poco más. Tanto era así que los dioses repudian nuestro olor, porque olemos a descomposición, olemos a algo muerto, porque nos estamos muriendo. Y entonces, si nos estamos muriendo, ¿qué es lo mismo a decir que ya estamos muertos? Porque nuestro destino es morir. Si ya estamos muertos, ¿para qué vivimos? La forma en la que los mexicas lograron contrarrestar esta gran idea que te puede llegar a deprimir, porque si ya estás muerto, ¿para qué vives? La forma en la que ellos lograron utilizar esta enseñanza, este conocimiento, fue de la siguiente manera. Yo les pregunto, si ustedes vivieran su vida como si ya estuvieran muertos, ¿sentirían miedo?
Si lo peor que nos puede llegar a pasar es morir y muertos ya estamos, ¿por qué tendrías que dudar en las decisiones de tu vida? Lo peor ya pasó, muerto ya estás. No puedes tenerle miedo a las cosas que pueden pasar porque lo peor ya pasó. Y si lo peor ya pasó, lo único que te queda, lo único que le quedaba a los mexicas era una forma digna de entregar lo último que tenías, tus últimos días. Tú no podías decidir si ibas a vivir o morir. Ese ya era tu destino, ya es nuestro destino morir. Pero sí podemos decidir cómo vamos a morir. Y sobre todo, ¿para qué causa vamos a morir? Entonces quiero que nos imaginemos un pasaje. Quiero que se imaginen a un guerrero que es la primera vez en su campo de batalla. Es la primera vez que está en una guerra. Y está ahí parado a las esquinas del campo, viendo de frente al ejército enemigo. Puede ver sus rostros, puede ver sus armas. Y en un segundo, este guerrero siente miedo. Le tiemblan las piernas, le tiembla la mano y duda de entrar. Y en ese pequeño segundo de duda cierra los ojos y recuerda a su padre. Su padre le dice: hijo mío, no tengas miedo, muerto ya estás. Pero cuando tengas miedo, hay alguien más grande que nosotros, que siempre nos va a apoyar, que siempre va a estar cerca de nosotros. Hay alguien más sabio que todos los sabios. La dama blanca siempre estará contigo. Cuando dudes, voltea a verla. Ella estará atrás de ti, a tu izquierda, y ella te dirá qué hacer. Entonces el guerrero abre los ojos y siente cómo la piel se le enchina, y siente cómo puede sacar su aliento, cómo su vida se desprende de sus labios. La siente ahí. Y entonces voltea de reojo por su hombro izquierdo. Ella levanta la mano y le toca el hombro. Él voltea y la ve ahí, a la señora de blanco, a la muerte. Y le pregunta: mi señora, mi sabia señora, mi más fiel consejera, ¿qué debo hacer? Y entonces la muerte, que siempre está atrás de nosotros, que siempre la podemos sentir, le dice: tú eres un guerrero, tu destino es morir, muerto ya estás. Puedes quedarte aquí como un cobarde, o puedes decidir ir al campo de batalla y dar la vida por tu pueblo, y dar la vida por tu familia, y dar la vida por algo más grande. 3. Y entonces el guerrero recuerda a su familia y recuerda su destino. El destino de un guerrero es morir en el campo de batalla. Y muerto se siente. Y una vez que se siente muerto, ya no tiene miedo. Y entonces moldea su cara, la pone firme, la voluntad fuerte, y entra al campo de batalla más feroz que nunca, más valiente que nunca, a cumplir con su destino. Los guerreros mexicas fueron los mejores guerreros porque nunca le temieron a morir. Y yo los invito a que este Día de Muertos replanteemos nuestra vida pensando: si muertos ya estamos, ¿qué decisiones de mi vida tomaría sabiendo que lo peor ya pasó? Sabiendo que no hay nada más a lo que yo le pueda tener miedo, porque la muerte siempre está de nuestro lado. Es
magnífico pensar de esta manera, porque muchas veces todo lo que nos detiene a cumplir nuestro destino es el miedo. Miedo a de que nos vaya a pasar algo, miedo de que no podamos hacerlo, miedo de que piensen los demás. Pero todos estamos ya muertos. Si es así, lo único que nos queda es morir por una causa justa. Es darlo todo en nuestro destino. Y entonces, si mi destino es trabajar en el campo, cada día lo doy todo para que eso que doy sean los frutos de los que vienen. Si mi destino es dar clases, doy toda mi vida en esa clase para que eso sea el fruto de los niños. Si mi destino es ser policía, doy todo para proteger a mi pueblo, porque ya no hay nada más que temer. Esa es la enseñanza de los mexicas con respecto a la muerte. Y eso los llevó a niveles tan grandes de la sociedad que en muy poco tiempo se volvieron una potencia en Mesoamérica. Nadie les podía ganar. Y entonces, sabiendo esto, vamos ahora sí a rendir culto a nuestros difuntos, a aquellos que también trabajan por nosotros. Y vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas con respecto al altar de Día de Muertos. Primera pregunta: ¿es lo mismo un altar de muertos a una ofrenda de muertos? El altar de muertos es todo el concepto, es decir, todo lo físico, lo delimitado casi siempre por una mesa o por un tapete o por un mantel, en donde se van a poner ciertos elementos. Pero es el todo que va a representar a una porción de tierra en donde los muertos pueden habitar por un tiempo. Específicamente en estos 4 días en donde el norte va a estar más fuerte en nuestro año. La ofrenda del Día de Muertos es aquello que se les va a dar de comer a los difuntos. Estamos hablando entonces de la comida específicamente, ¿no? De toda la comida, la bebida o algunos elementos como el tabaco, el pan de muertos, que se le va a dar para que los muertos obtengan el chicahualistli de estos elementos. Entre ellos también vamos a tener las flores y las velas. ¿De cuántos pisos tiene que ser el altar? Hay muchas variantes del altar de Día de Muertos y esto es porque cada cultura mesoamericana tenía sus diferentes formas de rendirle culto a los difuntos. No podemos hablar de muchas similitudes, por ejemplo, entre los purépechas y los mexicas, lo que sería Michoacán y lo que sería todo el altiplano central. Festejaban de diferente forma y entonces vamos a tener diferentes variantes. Las más comunes son la de 3 pisos, la de 7 pisos y la de 9 pisos. ¿Qué representa cada piso en el altar? Todas las variantes de los pisos tienen que ver con los niveles del inframundo o los niveles del eje cósmico. En el caso de la de 3 pisos, el piso superior va a ser el supramundo, la cúspide del árbol, en donde se encuentran los dioses, en donde se encuentran las aves. El piso del medio va a ser la casa de la criatura, en donde estamos nosotros, y el último piso va a ser el inframundo. En el caso del altar de 7 pisos, el 7 va a representar a los pecados capitales. Esto ya es una mezcla más en conjunto con la religión católica, en donde se dice que el difunto tiene que pasar por estos 7 pecados capitales y vencerlos para poder purificarse. En el caso más estricto de los pisos, sería el de 9 pisos, que son los 9 pisos del inframundo. Esto ya es más cosmovisión mesoamericana pura, en donde el inframundo tiene 9 pisos que justamente el difunto tiene que pasar para lograr la purificación. Yo les recomendaría que investigaran un poquito en su zona de México cuántos pisos es lo más tradicional. En particular a mí me gusta poner más 3 pisos, porque en el piso superior yo pongo los santos respectivos del rumbo del norte, que sería o la Santa Muerte o la Virgen de Guadalupe. En el piso del medio
como los difuntos vienen a la casa de las criaturas, irían las fotos de nuestros difuntos. En el piso inferior, como es el inframundo, ponemos el camino de flores o el camino de velas, que es por donde van a llegar hasta nuestro altar. ¿Qué significa la flor de cempasúchil? La flor de cempasúchil se registra sus primeros usos en Malinalco, que sería un poquito anterior a la cúspide de la cultura mexica, y justamente lo que pensaron, ¿no?, fue que esta flor guarda los rayos del sol, porque la flor de cempasúchil, sobre todo la variante que es más amarilla, representa o se ve como un pequeño solecito. Entonces, ellos empezaron a ofrendar esta flor, que es muy típica justamente de esta temporada, como forma de darles estos rayos del sol en menor escala a los difuntos. Unos rayos del sol que son específicos para el norte. También, como es una planta muy representativa del norte, podemos decir que es una planta que la reconocen más los difuntos. Desde su entrada del inframundo a la casa de las criaturas, ellos pueden distinguir esta flor. Y entonces ponemos un camino para que con su olor y con su forma vayan guiándose. El arco del altar de muertos. El arco no es un elemento indispensable en el altar, sin embargo, simboliza la puerta que se va a formar a la entrada de los difuntos. Yo lo pongo y me gusta ponerlo porque también delimita nuestro espacio en nuestro altar. Eso lo ponemos para que los muertos no se pierdan, ¿no? Para que justamente delimiten dónde está nuestra ofrenda y nuestros difuntos no se lleguen a perder. ¿Por qué digo esto? Si nosotros en nuestra vida diaria olvidamos muchas cosas, quiero que se imaginen que el alma, nuestra alma más pura, olvida. Es muy frágil y puede olvidar muy fácilmente quién es su familia. Entonces tenemos que hacer la mayor cantidad de conexiones posibles entre nuestro difunto y el altar para que no olvide a qué casa tiene que llegar. Las velas. La vela es un elemento de fuego que va a proporcionar mucho chicahualistli, mucha energía, y es muy bonito ponérselas y ver cómo se consume. Cuando una vela se está consumiendo es porque algo o alguien sí está tomando esa energía. Específicamente, en algunas tradiciones ponen un camino de velas en vez de un camino de cempasúchil, que también es la forma de guiar en la noche a los difuntos hacia el altar. ¿Qué simboliza el agua? El agua, dependiendo las tradiciones de los pueblos, puede ser un elemento muy importante, sobre todo si estamos en sitios en donde los sitios sagrados tienen que ver con agua, como es en el caso de Michoacán. En Michoacán, de los sitios más poderosos van a ser sus lagos, por lo que el agua va a ser un elemento muy importante. En el caso de estos lagos, sobre todo, por ejemplo, en Pátzcuaro, el agua va a formar parte de un elemento que se le llama espejo de agua, en donde todas las cosas que pongamos en el altar van a ser reflejadas por el lago, de manera que la ofrenda se multiplica, se hace más grande. Y entonces, en vez de ponerle solo un pan de muertos, al verse reflejado en el agua, le estás poniendo realmente un pan de muertos más grande. O si le pusiste 2 velas, al reflejarse en el agua, ya tienes 4 velas. Y entonces el agua, como espejo, va a ser un elemento muy importante que va a incrementar la potencia de nuestra ofrenda. En otro simbolismo, el agua también es la forma en la que vamos a acallar la sed de los difuntos. En su largo camino del inframundo hacia la casa de las criaturas, los muertos vienen cansados. Entonces, el agua también es una forma en la que podemos contribuirles para que este viaje sea más placentero. La comida del Día de Muertos. La comida es el elemento más importante de la ofrenda. Va a ser en sí la ofrenda, aquello que se van a comer los difuntos,
y aquello que les va a dar la energía para continuar su camino y para continuar su trabajo. Lo que yo más recomiendo es que desde el profundo reconocimiento de sus ancestros les den aquellos platillos que ellos favorecían. Si a tu abuelita le gustaba el mole, o si le gustaban los tamales, o si le gustaba el dulce de calabaza, pues van a ser elementos importantes en la ofrenda. De igual manera, el pan de muertos, que representa justamente el cuerpo, ¿no?, ayuda a que ellos se lo coman, pero también a ligar o a vincular el cuerpo o el alma de la persona a nuestro altar. ¿Qué día es preferible montar el altar? Pueden empezar a montarlo desde el 30, porque cada día va llegando diferentes tipos de muertos, y esto tiene un poco que ver con a dónde se van ciertas personas al morir. Entonces, como vienen de diferentes lugares, llegan a diferentes tiempos. Entonces, es preferible empezar a montarlo desde el 30 para que nuestro altar esté activo 31, primero y 2. Yo en específico quito mi altar hasta el día 3 ya a mediodía. El día más importante en sí es la noche entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, porque el 1 de noviembre es la entrada del norte. Y como el norte es un elemento de la oscuridad, la noche del día 1 es el momento cúspide de nuestro festejo, de nuestra celebración. ¿Qué se hace como ritual? No solo se trata de montar el altar y entregar la ofrenda. Lo más preferible es que el día 1 se guarde vigilia, es decir, que una persona mínimo de la familia se quede despierto toda la noche, de manera que es esta persona en vida la que vigila la entrada de los muertos y la que realiza el ritual para que los muertos lleguen con bien al altar y se puedan ir con bien. Esto es muy bonito porque ese día se sienten cosas muy especiales. En particular, puedes llegar a sentir la presencia de tus difuntos muy fuerte. Y es muy bonito que esta persona que se queda vigilante pueda hablar con los difuntos que van llegando. Y tú les puedes contar lo que quieras, cómo te ha ido en la vida, qué le ha pasado a la familia, qué pasó después de que esta persona se fuera, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus metas, en qué sientes que necesitas más ayuda, qué estás dispuesto a dar por tu familia. Puedes contarles lo que quieras. Lo hermoso de la muerte es que la muerte no discrimina y tus difuntos van a estar muy contentos de saber que tú también estás ahí para ellos. Un aspecto muy importante es que la comida de la ofrenda no se puede desperdiciar. Yo estoy segura que cualquier abuelita de cualquier mexicano nos regañaría si la comida se echa a perder y sobre todo si la comida se tira. Esto puede variar en algunas tradiciones, pero yo preferiría y yo les recomiendo que dejen la comida cierto tiempo, dependiendo en dónde están, ¿no? Si están en un lugar de frío, la comida puede conservarse por mayor tiempo en el altar, pero si están en un lugar de calor, no dejarla mucho tiempo, de 3 a 4 horas, y después comérsela. Lo que hacemos en mi familia es que la comida que ponemos en el desayuno, no la comemos en la comida, volvemos a poner otra y esa no la comemos en la cena. Y la idea es comer delante del altar o comer al lado del altar. Es como si tú estuvieras en tu mesa familiar comiendo con todas estas personas que también ya están ahí. Y entonces la convivencia con los difuntos se vuelve más estrecha. Lo bonito aquí es ver, ya para el día 3, cómo ciertos elementos del altar van perdiendo esencia. Por ejemplo, cómo las velas han bajado, ¿no? O sea, ya se están consumiendo. Si pusieron caballitos de tequila o de mezcal, cómo justamente el líquido se va acabando y cómo las flores se van marchitando. Eso es una muy buena señal porque eso nos habla de que sí vinieron nuestros difuntos a comer y sí fue algo muy provechoso para ellos. Estos son los aspectos más generales y más importantes del ritual de Día de Muertos. Espero que les hayan servido. Si tienen alguna duda, pueden contactarme en cualquiera de mis redes sociales. Estamos aquí para servirles.
Les deseo que pasen un muy buen Día de Muertos y que aprovechen para contactar con estos difuntos y poder decirles a aquellos que en vida no les pudimos decir. Y sobre todo, reconozcan que ya no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Ahora nos toca pensar para qué vamos a dar nuestra vida, para qué vamos a morir. Y eso es lo más importante y lo que venimos a hacer a este mundo. Estamos con ustedes cada semana, síganme en mis redes sociales y yo los veré en el próximo video.